Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de octubre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo entonces: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Estas comparaciones tan sencillas, tan docentes que nos hace el Señor, siempre recuerdan, evocan toda la creación de Dios. Fíjese cómo crece un fruto, cómo nace un ser humano desde el punto de vista biológico. Nace usted dirá, nace del amor, sí, claro, pero desde el punto de vista biológico es una pequeña célula que da origen a un hombre, a un ser humano que llega a ser, conforme a lo que Dios crea para la sociedad humana, una verdadera imagen y semejanza de Dios. Si completa, si consuma en Dios todo aquello que Dios hace en él. Pero desde el punto de vista, repetimos, biológico, es un óvulo microscópico, no se ve. De esa pequeñez sale un universo. Y siempre es así, fíjese, tómelo en el sentido de una conducta cristiana testimonial. ¿De dónde nace un verdadero ser cristiano? Desde la humildad. Humildad es lo más bajo. Viene de humus, tierra. Y bueno, aquí por ejemplo el Señor toma siempre desde lo más pequeño aquello que llega a ser lo mayor. La fe que es un don de Dios que recibimos, que da principio aquí y ahora en el mundo al ser para la vida. Una donación, decimos. La fe como un grano de mostaza. Mire con qué pequeña medida nace finalmente toda una conducta que finalmente nos hace también dignos de estar en presencia y posesión de ese reino de la vida que Dios nos promete y que Dios nos da con la abundancia y generosidad que solo tiene y procede del amor de Dios, que es total, que es infinito. Es como un grano de mostaza, dice el Señor, la fe. Al principio es pequeña, pero finalmente crece. Y crece en silencio, usted no ve un crecimiento. El crecimiento natural no es una cosa que se percibe a simple vista. Pero usted ve que a lo mejor lo que dejó de ver durante el curso de 6 meses, un año, cuando torna a ver qué ha ocurrido con eso que ha visto antes, se ha transformado en algo inmensamente mayor. Así como la fe, como el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, llega a ser un árbol frondoso, un árbol que da sombra, en donde se pueden anidar todos los pájaros del cielo. La otra comparación que establece el Señor: ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿Cómo nace el reino de los cielos en nosotros? Decimos de la humildad, sí, de esa fe que al principio en nosotros es pequeña, como el grano de mostaza, y es como una pequeña medida de levadura también. Una mujer tiene 3 medidas de harina, pone un poco de levadura y cuando la masa leuda, cuando la masa crece a raíz del efecto de la levadura, que usted no la ve casi porque está oculta en el seno de la masa, llega a ser una masa abundante, llega a ser algo que realmente puede tener medidas como apetece el ser humano que tenga.
lo que se busca. Bueno, así es el reino de los cielos entonces. Y ese reino de los cielos en nosotros ha venido a nosotros. El reino de los cielos, nos decía el Señor, en medio de vosotros está, en medio de vosotros. Y sigue estando en medio de nosotros. Y somos también nosotros aquellos encargados de, uno diría, de completar la obra que inició el Señor. No, pero ser partícipes de la misma obra. Ser también no protagonistas, excluyentes, como muchas veces uno quiere ser exclusivo o mayoritario. El Señor, ¿qué nos dijo antes de ascender al seno a la gloria del Padre? Nos dejó como discípulos y apóstoles suyos. Vayan y hagan discípulos míos, discípulos de la vida, para este reino de los cielos, de todos los países del mundo, de todos los lugares, donde, fíjense cómo progresivamente la iglesia del Señor, ese pueblo nuevo configurado por aquellos que han creído, que son verdaderos discípulos y finalmente enviados por el Señor a realizar la tarea que el Señor, las tareas propias del reino, que el Señor asignó a cada uno de los suyos. Vayan, hagan discípulos, enséñenles las cosas que les he mandado. Eso tenemos que hacer como comunidad, como cuerpo de un mismo reino. Somos todos partícipes de ese reino. Somos todos rey con el rey. Él es nuestro rey eterno. Pero nos hizo a nosotros también reyes, sacerdotes, jueces. El Señor nos quiere obreros activos, nos quiere trabajando en comunidad, como pueblo unido en Cristo Jesús, unido por el amor, para realizar en el mundo la tarea transformadora que solamente puede hacer la vida que procede del Señor, el testimonio de la vida a través de una palabra y una conducta que finalmente atraiga a mucha gente, que cada vez crezca más ese número, así como crece el pequeño grano de mostaza, así como crece la masa leudada, así debe crecer el reino de los cielos. En medio de nosotros, aquí abajo comienza, aquí, desde la humildad y la obediencia al pastor de la vida. Y llega hasta dónde? Llega hasta los cielos, en su consumación gloriosa. Ese trayecto estamos recorriendo, aquello que no nos olvidemos, somos cristianos, hagamos todo aquello que nos identifica como veraces cristianos. Que nuestro hacer en este mundo sea el testimonio del valor que tiene esa palabra que proclamamos, que no es nuestra, que es de Dios y lo decimos, pero que Dios sea glorificado por nuestra gestión en el mundo como integrantes activos de ese reino para la vida y de la vida. El Señor lo ve, el Señor mira, el Señor ha de darle a usted el galardón que le corresponde en justicia y conforme a la justicia de Dios. La vida le va a dar, la vida en su plenitud. A eso vamos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, creo que tenemos que seguir haciendo en esas pequeñas actividades cotidianas, mostrar el amor de Dios, porque esa actividad pequeñita de cada uno de nosotros es lo que va haciendo crecer este reino de Dios. Quizás con una sonrisa, con una mirada de amor, con un saludo, con un escuchar, esas pequeñas actividades hacen que crezca el reino de Dios. Hace que crezca el reino de Dios, efectivamente. Aquí no hace falta que nadie proclame, yo hago esto, yo hice aquello, porque esa es una especie de orgullo personal, pensando que uno
es el artífice de una obra gigantesca que le pertenece a Dios en nosotros, y de la cual nos participa por el inmenso amor que nos ama a cada uno de los que hacen aquello que el Señor nos pide, que simplemente es amar al prójimo, hermanos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, desde ya, pero por ese amor a Dios, amar al prójimo. Y así se difunde el reino del amor, que es el reino de la vida. No precisa que usted salga a proclamarlo a los gritos, y sobre todo que salga a vanagloriarse, a autoponderarse delante del resto. Desde la humildad, hermanos, pero verdadera humildad, no desde un gesto preparado como si fuera la representación viva de la humildad. Sea humilde, simplemente. Bueno, ¿qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de humildad, de fe verdadera, tu espíritu de amor, de asistencia al otro. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.